En donde los vientos se encuentran hay una enorme cantidad de minijuegos y oficios que muchos jugadores, por lo que estoy viendo, ignoran o no lo hacen de la forma correcta o no se saben las reglas porque el juego, hay que decirlo, no lo explica del todo bien. Entonces en este vídeo vamos a ir uno por uno y vamos a explicar qué es cada actividad, cómo se desbloquean, cómo funcionan realmente y algunos trucos y consejos para hacerlo de la forma más rápida y eficiente posible. Eso sí, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita y como sé que estáis preparados, comenzamos. Lo primero de todo es explicar en qué nos benefician estos minijuegos y cómo funciona este sistema. Si nosotros entramos en el menú en desarrollar, nos iremos hasta la parte donde pone equipo mismamente y si vamos a la derecha del todo veis que pone detalles. Entramos aquí, bajamos a donde pone atributos de exploración y aquí es donde tenemos todo este tipo de estadísticas: determinación, elegancia, percepción, etc. ¿Para qué sirven estos minijuegos? Para subir este tipo de estadísticas. Pero aparte, con cada minijuego que probemos la primera vez nos darán recompensas, dinero, etc. También hay que decir que esto sirve para, si le damos al R2, nos vamos a las habilidades de exploración. Y como estáis viendo, nos dan una gran cantidad de efectos pasivos que van desde usa esta habilidad en el juego de la jarra para obtener el efecto ebrio, reduciendo tu tiempo de puntería, cuerpo de acero, y luego están las más interesantes que suelen estar aquí abajo del todo, que como veis podemos robar objetos de mejor calidad cuando le echemos mano a la bolsa de los NPCs. Aquí por ejemplo la flecha. Este es uno de los más interesantes de todo, que es buscador de tesoro, porque ya sabéis que los tesoros aparecen prácticamente cuando estamos ya encima de ellos, que nos sale la señal del cofre. Bueno, pues con esta habilidad lo que hacemos es que ya nos salen en el minimapa. Entonces podremos verlos mucho antes de que el juego nos enseñe dónde están. Y esto la verdad es que es algo muy eficiente, sobre todo a la hora de farmear. Después tenemos recuperación mística, golpe de suerte, ventaja del sanador, etc. Y aquí hay más. Entonces, cada uno de estos, como veis, nos pide, por ejemplo, este nos pide determinación, ¿vale? Que es precisión ebria. El filo retólico nos pide inteligencia. Y todos estos atributos se consiguen, como os estoy diciendo, aquí. Cada atributo nos dirá cómo conseguirlo. Por ejemplo, para conseguir determinación tendríamos que hacer la olla de brea, que es esta de tirar la flechita mientras vamos borrachos a la vasija. Y después este juego de cartas, que es con el que vamos a empezar la lista. Y os vamos a explicar cómo funciona, porque sí que he visto que en las cartas es donde más problemas está dando las explicaciones que hay dentro del juego. Así que vamos a empezar por el Madiao. Las reglas de este juego no están bien explicadas en donde los vientos se encuentran. Entonces voy a intentar explicarlo de una forma sencilla para que lo tengáis claro y además algún pequeño truco para que podáis ganar prácticamente casi todas las partidas. Lo primero de todo, la baraja solo tiene 10 números, ¿vale? Que son estas de aquí, que son en negro. Y luego tenemos los comodines, que son estos que tienen la banda amarilla. Valen por cualquier carta. El juego es el juego del mentiroso, básicamente, pero con matices. Por ejemplo, yo ahora tengo la mano y tengo que empezar yo. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, tengo 2 seises y le voy a meter 2 comodines para que sean 4. ¿Qué sucede aquí? Que yo soy el que manda porque soy la mano. La mano es la que decide con qué cartas vamos a jugar. Por eso abajo a la derecha pone declarar. Eso es porque nosotros tenemos que decirle a los demás jugadores cuáles son las únicas cartas que puede haber encima de la mesa. En este caso yo voy a jugar a seises, así que voy a decir que todos tienen que jugar a seises. Entonces yo declaro y por ejemplo pongo 4 piezas de 6 y le doy a confirmar. Entonces los jugadores contrarios pueden desafiarme como acaba de hacer ahora, porque evidentemente es muy difícil que yo pudiera tener 4 seises porque alguien en la mesa tiene 2 seises en la mano. Por eso me ha desafiado. Si ganamos la mano, volvemos a jugar otra vez. Entonces, la cuestión es pillar los faroles de los demás y que no nos pillen los nuestros. Por eso, mi recomendación para ganar prácticamente siempre es: primera, no mentir nunca. O por lo menos intentar mentir lo mínimo posible. Podéis usar estratagemas como la que acabo de hacer yo, que es poner 2 seises y 2 comodines, y entonces creas duda en los NPCs porque seises solo hay 4 en la mesa y yo no puedo tenerlos todos cuando hay alguien que lo tiene en la mano. Y después, otro consejo es que los NPCs mienten mucho. Entonces, con un simple conteo de cartas, más o menos podemos intuir cuántas cartas tienen los demás. Yo voy a jugar para perder ahora, ¿vale? Para que... voy a poner, por ejemplo,
y voy a decir que tengo 3 dieces, pero esto simplemente para que veáis lo siguiente, 3 dieces. Yo pongo los 3 dieces y alguien me va a desafiar. ¿Ves? Como no los tengo, voy a perder la mano. Y me voy a tener que comer las cartas más las cartas del medio y encima tengo que beber. Como veis, me ha subido la posibilidad de desmayo al 50%. Ahora este hombre tira 3 piezas de 5. Yo lo desafío porque son muchas para tener en la misma mano. Como veis, le acabo de ganar la mano. Porque los NPCs ya os digo que mienten una barbaridad. Y cuando ganemos la mano, volvemos a ser nosotros los que dictemos la carta a la que vamos a jugar. Por ejemplo, yo en este caso voy a poner otra vez los 10. Y voy a poner que tengo 3 dieces. Y como veis, no estoy mintiendo nunca, porque eso es mal negocio. Nos venimos aquí, ponemos 3 piezas de 10. Y si se la creen, tienen que tirar ellos los 10 que tengan. O desafiarme, como acaban de hacer ahora. Y como veis, vuelve a perder. Entonces este también bebe y ha quedado fuera por borrachera. Así que al final solo quedamos 2 personas. Que es el de arriba a la derecha y yo. El juego se gana, o bien haciendo que todos se emborrachen y quedando nosotros últimos, o bien terminar todas las cartas que tenemos en la mano. En este caso yo voy a poner un 9 y voy a declarar que tengo un 9. Entonces él, a ver lo que hace, dice que también tiene una pieza de 9. Y yo lo voy a desafiar porque si no, no tengo. Y como veis, ha mentido. Por eso os digo que los NPCs mienten muchísimo. Volvemos a jugar otra vez. Seleccionamos el 7 y volvemos a declarar el 7. Una pieza de 7 y nosotros le vamos a desafiar otra vez porque, como hemos visto, hay 3 jugadores fuera. Por lo tanto, hay muchas cartas fuera y es muy difícil que él tenga un 7. En este caso, ha acertado él, yo pierdo la mano y tengo que beber. Y como veis, me he emborrachado del todo y he perdido la mano. Si hubiera acertado esa última mano, él hubiera bebido. Si se emborracha, hubiera quedado yo solo en la mesa y hubiera ganado. De esta manera, como veis, acabo de perder. Y así, espero que os haya quedado un poco claro cómo funciona este sistema de cartas. Pero sobre todo y ante todo, no mintáis. Así que dicho esto, nos vamos a ir con la otra actividad que va directamente relacionada con el Madiao. Como os digo, vamos a ir ahora con la olla de brea, que es la de tirar la flechita mientras vamos borrachos a una jarra. Este es el símbolo que encontraréis en el mapa, que os diréis que ahí tenéis una competición de este tipo. Así que la marcamos y nos vamos a buscarla. Bien, una vez lleguemos, le damos al juego de la jarra, jugar al juego de lanzamiento. Y aquí, como veis, nos ha pedido determinación. Ahora estáis viendo que el círculo es muy grande y que va muy despacito para que yo pueda hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque yo ya he conseguido mucha determinación. Entonces el truco para ganar a este juego, o a este minijuego, es hacer las primeras, pero después, cuando veáis ya que el círculo es muy pequeño y se mueve muy rápido, lo que tenéis que hacer es desbloquear la siguiente región, que es Kaifen, y jugar a las cartas, porque las cartas nos dan un montón de determinación. Y de esa manera es como conseguiremos que los círculos se vayan haciendo más grandes y vayan más despacio y que nos sea muchísimo más fácil jugar a este juego. Porque, como estáis viendo, es que es muy sencillo. Una vez que empecéis a jugar a las cartas y le encontréis el truco a las cartas, vais a subir un montón y luego ya podéis venir a hacer todos los minijuegos de la olla. Vamos a ir ahora con el modo gourmet. El modo gourmet y los gatos nos darán elegancia. El problema que tiene el de la comida, que es este, que tenemos que ir a los vendedores y comprar sus platos, como estáis viendo, no vienen en el mapa. Entonces, cuando los vayamos encontrando según avancemos, es importante que probéis todos los platos. Algunos serán simplemente recetas normales de recuperación de energía y tal, pero hay otros que son muy interesantes. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el restaurante de Newman. Y nosotros entramos, yo ya lo tengo desbloqueado, pero aquí al principio, si no lo habéis conocido nunca, os dirá que ni sois amigos ni sois nada y que cuando le digas que te deje probar te cobrará por los platos. Pero esto solo es la primera vez. Cuando entremos, como estáis viendo, hay 2 tipos de platos. La primera vez solo tendréis el de abajo desbloqueado para comprar, ¿vale? Y muy importante, si os fijáis, pone nivel cosecha 1, tasa crítica de recolección de hierbas más 10% durante 10 minutos. Y esto para farmear es imprescindible. Entonces lo que haremos aquí será comprar el primer plato nada más para que nos desbloquee el segundo, que es fideos de pollo, pero en este caso nos sube la tasa crítica de recolección de hierbas a un 20%. De este plato os aconsejo que compréis 10. ¿Por qué? Porque nos darán
si subimos aquí y le damos al cofre, ahí veis que nos darán recompensas y que son bastante interesantes, sobre todo porque, como veis, nos dan consejos, nos dan, en este caso, un pan para regalar a los demás jugadores y, como estáis viendo, también nos dan puntos de exploración, pero sobre todo nos da elegancia, que ya sabéis que es para subir este tipo de estadísticas que son muy importantes, ya que cuando vayamos avanzando, como os he dicho antes, conseguiremos aquí un montón de beneficios pasivos. En este caso la elegancia se consigue probando todos los platos que encontréis y subiendo el nivel de amistad al máximo, y también con los gatitos. Según vayamos avanzando por el mundo, iremos encontrando gatos y lo único que tenemos que hacer es acariciarlos. Si es la primera vez nos darán recompensas y además nos dará un punto o dos dependiendo de elegancia. Se pueden repetir los gatos, por ejemplo, yo el gato de Berker, que es en la clínica, lo he acariciado no sé, 1.000.000 de veces. Si ya lo habéis acariciado antes, mi consejo es que esperéis bastante para volver a acariciarlo, porque si no, nos contará. Bueno, si queréis acariciar al gato por los loles, pues vale, pero para que nos den otro punto de elegancia tendrá que haber pasado un tiempo. Por ejemplo, si yo le doy a R2, yo creo que esto lo hice hace poco, así que no creo que me salte, pero bueno, es tan sencillo como esto, le dais al gato. Como veis, no me ha dado nada porque yo estoy aquí todo el rato, pero otros gatos que puede haber repartidos por el mundo, sobre todo si es la primera vez, os van a dar sí o sí los puntos de elegancia. Y si ha pasado el suficiente tiempo, aunque lo hayáis acariciado antes, también os va a dar ese punto de elegancia, porque se va respawneando cada cierto tiempo. No tengo controlado exactamente el tiempo que es, si es un día del juego o 2 días del juego o algo así, o 24 horas reales o 48 horas reales. Pero sé que pasado un cierto tiempo sí que el gato le puedes volver a acariciar y te da puntos de elegancia. Y es todo lo que hay que hacer aquí en modo gourmet y los gatitos para ganar los puntos necesarios para la elegancia. Vamos con el siguiente. Vámonos ahora a cómo conseguir puntos de percepción. Como veis, es colección de rarezas y competencia de tiro con arco. Las rarezas, lo malo que tienen es que no salen en el mapa. Como veis, las rarezas no salen. Lo que sí sale es el NPC que nos va a intercambiar esas rarezas por mejoras, que está aquí. Si subimos, está en la región de Kinge, el primero, porque hay dos. Porque en la región de Kaifen tenemos un segundo NPC que nos va a cambiar las rarezas específicas de cada región. Por ejemplo, este de Kaifen solo me va a cambiar rarezas que estén dentro de la región de Kaifen. Y si nos vamos al otro, este solo ¿dónde está? Aquí. Y este solo nos cambiará rarezas que hayamos encontrado en la región de Kinge. Pero como estáis viendo, vamos a darle aquí y así os enseño cómo funciona todo. Antes de hablar con el NPC, debéis saber que veis el símbolo que tiene encima de su cabeza. Bueno, pues cuando vayamos explorando en el minimapa no os aparecerán ese tipo de símbolos, aunque en este caso sería al contrario, el fondo sería blanco y la mariposa negra. Nos acercamos y serán, pues no sé, insectos, tendremos que romper algunas cajas para que salgan mantis y todo este tipo de cosas. Panales en los árboles, comadrejas, en fin, todo este tipo de rarezas. Una vez que tengamos un montón de rarezas, venimos aquí a hablar con él. Y aquí es donde está lo interesante de las rarezas. No solo vamos a conseguir esos puntos que estamos buscando de percepción, sino que, como estáis viendo, esto es un árbol de mejora. Por ejemplo, si nos ponemos encima de este, veis que nos han dado 150 de vida, aquí vitalidad, vida máxima, también tiene defensa, también tiene ataque mínimo, ataque máximo, desbloquea el arte interno asalto sombrío, aquí veis tiene defensa física, nos da, por ejemplo, daño contra monstruos del área de Kinge, por ejemplo, en este caso, que es el que estamos haciendo, nos dará un 5%, este también es otro 5%, y nos dará todo este tipo de estadísticas. Por eso conviene mucho hacer las rarezas, porque además, cuando lleguemos al final del árbol, como estáis viendo, a mí me queda ya poquito, podremos recoger el último trozo del fragmento de la campana para poder arreglar la campana de la paz. Y esto es algo que además nos ayudará con los bosses dentro de la región porque los hará más fáciles de derrotar y conseguir la recompensa. Así que sería interesante que le echaréis un vistazo a este árbol de habilidades porque realmente ayuda muchísimo. Y luego hay otro árbol de habilidades igual, pero para la región de Kaifen, donde también nos darán vida, nos darán vitalidad, defensa, ataque, etc. Y aparte, cuando lleguemos al final, también nos mejorarán
nuestras estadísticas cuando nos enfrentemos a los jefes de la región de Kaifeng. Después también tenemos el tiro con arco. El tiro con arco sí viene en el mapa. Si ponemos el mapa, vamos a buscar. En este caso yo ya lo he completado aquí, pero por ejemplo tenemos uno aquí. Este es bastante fácil, pero aún así voy a ir hasta allí y a explicaros un par de cosillas y ya está. Cuando lleguemos a él, hablamos con él y después lo desafiamos a un duelo. Cosas importantes aquí. Este, por ejemplo, es de pájaros. Aquí recomiendo usar... Ahí veis. Esto que es como una especie de DAI en el Red Dead que hace la cámara lenta para hacer este tipo de logros. Porque además, en este caso no, porque no es por tiempo, pero en otros, por ejemplo, como los barriles, tendremos que explotar todos los barriles en un mínimo de 10 segundos para vencer a nuestro rival. Como veis, hemos ganado, nos dan las recompensas y entre ellas está, por ejemplo, aquí está la percepción, que nos dan un punto de percepción. Vamos a ir con las adivinanzas. En el mapa nos vendrá este icono, aunque aquí no se ve muy bien, voy a buscar otro. Aquí. Viene con este icono. Entonces nos acercamos al NPC y es un juego de adivinanzas. Él nos pondrá un reto y nosotros tendremos que ir haciéndole preguntas a través del chat. Así que tendremos que escribir con el teclado o hacerlo rápido con el mando de PlayStation, que a veces puede costar un poquito. Como veis, se puede hacer individual o cooperativo. Entonces entramos en acertijo individual y ahora tendremos que adivinar lo que nos plantea. Por ejemplo, río. En este caso, pues tendremos que poner nombres de río. Iremos poniendo ríos y él nos dirá si nos acercamos, si nos alejamos, etc. Pero una cosa muy importante es que tenéis que escribir la palabra correctamente. Quiero decir que tienen tildes, mayúsculas y minúsculas y demás. Si no lo ponéis exactamente como él lo tiene puesto en el compendio, no va a funcionar. Y vais a poner la misma palabra 50 veces y no os la va a reconocer. Este es el único inconveniente más o menos que tiene este minijuego de las adivinanzas. Pero, una vez entendido esto, yo creo que no tendréis problema. Vale, nos vamos ahora con melodía elegante. En el mapa nos aparecerá con este símbolo que es como una especie de guitarra. Este, una vez que tengamos el truco, va a ser muy fácil, os lo voy a enseñar. Bien, una vez lleguemos al NPC, lo que tenemos que hacer es darle a tocar música, actuación en solitario, y ahora esto es muy fácil, ¿vale? Tenéis que apretar todos los botones a la vez cada vez que el círculo caiga, como veis ahí, porque apretando todos a la vez, ahora no porque va muy despacio, pero como veis cuando empiecen a aparecer, este hay que dejarlo apretado, el azul, pero cuando empiecen a caer muy rápido es muy difícil que lo hagáis uno por uno. Entonces simplemente apretamos todos los botones a la vez y esto va como la seda. Importante, no perdáis los combos. Los combos es lo que más puntuación da. Ahí está. Y haciéndolo así, como veis, hasta un tarugo como yo se lo puede hacer perfecto. Es importante que cojáis el ritmo, pero una vez que ya sepáis cómo funciona, ¿veis? Va súper suave. Una vez que hayamos superado la prueba, pues nos dará la recompensa y ya está. Como os digo, es apretar todos los botones a la vez, porque si lo tenemos que hacer uno a uno, realmente es muy difícil. Vamos a ir ahora con los minijuegos de lucha y de pesca. El de lucha sale con este símbolo y el de pesca, que por desgracia yo me he hecho todos los de pesca y no me queda ninguno sin hacer, no encuentro el símbolo, pero es fácil, es un símbolo de medio cuerpo de una persona hacia arriba con un sombrero redondo típico chino y con una caña de pescar. Es inconfundible y está alrededor de los ríos y de los lagos, etcétera. Así que no vais a tener mucho problema en encontrarlo. Pero vamos con la lucha libre primero. Bien, una vez que lleguemos a la zona de lucha, tenemos que desafiar a uno de los tres que van con el trajecito este de tigre y vamos a ver cómo funciona el sistema de lucha. Para empezar, tenemos 20 segundos por cada ronda para elegir lo que queremos hacer. Podemos generar impulso, podemos atacar directamente, podemos bloquear o podemos bloquear bajo. En este caso él me ha ganado porque él ha hecho un ataque y yo estaba generando impulso. Cada vez que generando impulso, arriba veis que se enciende una llamita y aquí abajo se desbloquea una técnica. Cuantos más fuegos desbloqueemos con la opción de generar impulso, mejor será la técnica y mayor daño hará. Así que vamos otra vez a generar impulso, aunque nos
haga algo. Como veis, estamos los dos generando impulso, por lo tanto no pasa nada. Ahora, nosotros podemos atacar despacio. A ver si lo pone. Podemos hacer el ataque normal, de un fuego, de dos fuegos, o el lanzamiento barca, que es con lo que terminamos el combate si lo conseguimos. Así que vamos a hacer un lanzamiento. Y como veis, una vez que tengamos los 3 fuegos, hacemos la técnica especial, 999 de daño, y hemos ganado. Así que simplemente es una pequeña lucha estilo rol, ¿vale? Por turnos. Yo elijo esto, el otro elige lo otro. Y lo que hay que conseguir es bajarle la barra de vida o directamente, como lo hemos hecho ahora con esa técnica especial, ganar el combate directamente. Una vez que hagáis un par de veces la lucha, vais a ver que es muy fácil de entender. Vale, en la pesca, por desgracia, yo me he hecho todos los desafíos. Entonces, para encontrarlo es un símbolo parecido a este, pero con una persona de cintura hacia arriba, con un sombrero redondo típico chino y con una caña de pescar en la mano. Es inconfundible y lo encontraréis muy fácil. Una vez que lleguéis, lo desafiáis al concurso y dos cosas importantes. Tenéis que fijaros abajo bien, cada tipo de pez pide un tipo de cebo. Cuando empecemos el desafío de pesca, nos saldrá un menú en el medio y ahí nos dirá el pez que tenemos que pescar, pero sobre todo el cebo que necesitamos. Entonces, en PlayStation es L2 y como veis se abre ahí abajo a la derecha un pequeño menú y vamos cambiando con la X o con el triángulo los tipos de cebo que necesitamos. Luego el juego de pesca es muy fácil, simplemente estirar la caña, presionar la X para sacudir un poco la caña para que pique el pez. Una vez que pique el pez, lo que tenemos que hacer es meter la barrita blanca en la zona verde sin salirnos. Dependiendo de para dónde tire el pez, te irá la barrita blanca a la izquierda o a la derecha, pero como veis, pescar no es muy difícil. Vamos a ir ahora con Armonía Universal y con los juegos del Miau Miau. Los juegos del Miau Miau posiblemente ya los hayáis visto porque son los juegos que nos proponen los gatitos de hacer un trazado y ir siguiendo las luces y ese tipo de cosas, y se hace súper fácil y nos dan recompensas. El Miau Miau no tiene mucho misterio, lo único que pasa es que no viene en el mapa. Tenéis que encontrarlo manualmente y si pasáis al lado de uno, no lo dejéis pasar y hacedlo porque os darán estos puntos. Después, en erudición también tenemos Armonía Universal. Como vais a ver ahora, esperad que se ponga, ahí está. Cuando aparezca un grupo de mariposas amarillas, hacedlo. Pasáis por encima y es el típico de seguir las mariposas amarillas hasta donde nos lleve. Y una vez que lleguemos al destino final, donde ya aparecerá una especie de flor en el suelo, nos darán este tipo de puntos de erudición. Luego quedan modo sanador, disfraz y erudito. Pero esto irá en otro vídeo porque eso es más complicado de explicar y quiero que intenten ser más cortos para que los podáis ver más fácilmente y podáis encontrar la información que estáis buscando. Así que hemos llegado hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita, compartid, todo este tipo de cosas porque nos ayuda muchísimo al canal y yo os estoy eternamente agradecido. Y lo dicho, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.